Queridos amigos, el microondas es un electrodoméstico que contiene en su interior componentes que son peligrosos. La primera precaución que debemos tomar antes de desarmarlo, de abrirlo, es desconectarlo de la red eléctrica y esperar unos 10 minutos para darle tiempo a que se descargue un capacitor que tiene en su interior que veremos a continuación. Con este componente hay que tener cuidado. Por más que el microondas esté desenchufado y hayamos esperado 10 minutos o más antes de abrirlo, debemos asegurarnos que este capacitor esté descargado. Para eso vamos a utilizar, por ejemplo, una pinza de pico fino bien aislada y vamos a cortocircuitar sus bornes de esta manera. El capacitor tiene en su interior una resistencia que es para que lo descargue cuando desenchufamos el electrodoméstico. De todas maneras, hay que tener cuidado, esta resistencia es de 10 megohm, un valor muy alto, y tarda varios segundos o minutos en descargarlo. Además, si esta resistencia se abre, el capacitor puede permanecer durante un tiempo muy prolongado, semanas, inclusive meses, con una tensión en sus bornes peligrosa que puede ser de valores de miles de voltios, 1000, 2000 voltios. Por eso, cuando vamos a desarmar un microondas, debemos desconectarlo de la red eléctrica y esperar al menos 10 minutos para que este capacitor se descargue mediante la resistencia que tiene para ese fin. Recién pasado ese tiempo, podemos quitar la cobertura del microondas y, para mayor tranquilidad, ubicar este componente y cortocircuitarlo para así asegurarnos que definitivamente se encuentre descargado. Recién ahí podemos comenzar a trabajar con seguridad, teniendo en cuenta algunas otras cosas que vamos a ver a continuación, porque hay más componentes que pueden ser peligrosos. Este es el magnetrón, otra pieza con la que hay que tener cuidado. ¿Dónde está el peligro? En este anillo, que en algunos modelos es de color blanco, como este que estamos viendo acá, y en otros es de color rosado. Lo que estamos viendo es un recubrimiento. En su interior contiene óxido de berilio, que es sumamente nocivo para el organismo. Ustedes se preguntarán por qué hay óxido de berilio, siendo que es tan nocivo, tan peligroso. Bueno, es un aislante, ¿sí?, que es capaz de tolerar alta temperatura. Es un excelente aislante que además es capaz de tolerar alta temperatura. Ideal para trabajar en esta zona del magnetrón, y gracias a ese recubrimiento que estamos viendo, no es peligroso siempre y cuando no ejerzamos ningún mecanizado en esta zona. ¿Sí? No produzcamos polvo, no fisuremos este anillo. Si absorbemos ese polvo, en el caso que se fisure o hagamos un mecanizado, vamos a estar en problemas, ya que es muy tóxico. Entonces, para rescatar algunas partes, en el caso que el magnetrón esté dañado, como pueden ser estos imanes, que suelen utilizarlos para proyectos y demás, hay que tener cuidado al desarmarlo, no desarmarlo por supuesto a golpes. Acá tiene unas aletas, ¿sí?, que si las giramos es fácil realizar el desarme, evitando rayar esta parte o correr el riesgo de partir este anillo, que es muy peligroso, como les digo, si se libera el óxido de berilio en forma de polvo y lo inhalamos. Por último, quiero hablarles del transformador de alto voltaje
un componente que hay en el interior del microondas que es bastante peligroso. Como pueden ver, tiene etiquetas. Acá vemos otra de las etiquetas que dice: peligro, alto voltaje, desconectar la fuente principal de potencia y descargar el condensador para su mantenimiento. Ya estuvimos viendo eso en este video. Este transformador entrega 2000 voltios o más con una alta corriente. De ahí que es tan peligroso. Este transformador recibe el voltaje de la red de la vivienda en sus terminales, en los finales de la bobina primaria. En este caso es de 220 voltios, ¿sí? Recibe 220 voltios acá y entrega a su salida en la bobina secundaria, en los dos finales, que uno es este terminal que vemos acá, y el otro final de la bobina, como pueden observar, está conectado a las chapas matrizadas del transformador. Entrega a su salida 2000 voltios o más. De ahí que hay que tener mucho cuidado con este transformador cuando estamos reparando un microondas o cuando lo vamos a utilizar para algún tipo de proyecto. Hay que tener conocimiento para usar este tipo de transformadores y tener mucho cuidado. Es un transformador elevador de voltaje que tiene una relación de 10:1 aproximadamente. Eleva 10 veces el voltaje que recibe, ¿sí? Algo que nunca deben hacer con este transformador es conectarlo a la red eléctrica e intentar medir la salida de voltaje con un tester o multímetro. Recuerden que este transformador es un transformador elevador que entrega 2000 voltios o más a la salida. Si le conectan un tester en su salida, lo más probable es que van a recibir un choque eléctrico que puede ser mortal, además de que el instrumento va a explotar, inclusive puede quemarlos, porque no está diseñado para trabajar con tensiones de 2000 voltios o más. La mejor manera de revisar el correcto funcionamiento de este transformador es utilizar otro transformador que nos entregue 24 voltios o menos a su salida. Por ejemplo, yo acá tengo un transformador en esta placa que entrega a su salida dos voltajes, 7 voltios y 11 voltios. Vamos a suponer que utilizamos la salida de 11 voltios. Debemos conectarla a estos dos terminales, ¿sí? Recuerden que nunca podemos alimentar con 220 voltios si lo que buscamos es medir la salida, porque explotaría el multímetro. Por eso vamos a utilizar otro transformador que nos va a entregar, en este caso, 11 voltios. Pueden utilizar uno de 12, uno de 6 voltios, uno de 24 voltios como máximo, ¿sí? Para que la salida sea de 220 voltios como máximo en ese entorno, para no trabajar con voltajes muy peligrosos, ¿sí? Entonces, colocamos la salida del transformador de 11 voltios acá, y como tiene una relación de transformación de 10:1, va a elevar 10 veces el voltaje. Es un transformador elevador, nos va a entregar a la salida aproximadamente 110 voltios. Para finalizar este video, y con el fin de concientizarlos acerca del peligro que puede representar este transformador de alto voltaje, voy a conectarlo en mi laboratorio empleando elementos de seguridad, tales como una barra aislante de más de medio metro, que me va a mantener en todo momento lejos de esta fuente de alto voltaje. Voy a producir varios arcos eléctricos para que ustedes vean de lo que es capaz este transformador.
Manejen siempre con cuidado estos componentes que estuvimos viendo en el video. Espero que les sirva a los efectos de tomar las precauciones debidas en cada caso. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video.